Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal El Rafias. Yo soy El Rafias y el día de hoy vamos a hacer un unboxing y una reseña a una consola muy particular, el Retron HD de la marca Hyper King. Esta consola la considero como un viaje en el tiempo. ¿Por qué? Porque te permite conectar tus clásicos juegos de 8 bits de la Nintendo a una pantalla moderna, a una pantalla plana por medio de HDMI con una calidad realmente decente. Esta consola la puedes encontrar en Amazon alrededor de 730 pesos, que son como 30, 35 dólares más o menos. Ya ven que el dólar baja y sube. Existe en dos versiones. Una que es esta, como conservando los colores clásicos que vienen siendo el gris, negro y rojo. Hay otra que es totalmente negra, como con los detalles en rojo, que también se ve muy bonita. Me fui por esta opción por la cuestión nostálgica. Realmente siento que representa cómo se ve la consola. Se veía más bien la consola original. Podemos ver que puede sacar la calidad a 720p, que viene siendo una calidad HD. No es Full HD, pero es una calidad muy buena. En la parte de atrás de la consola vienen sus indicaciones, un poquito más de instructivos. Viene tanto en inglés, francés y español. Pero pues basta de hablar, vamos a abrir la consola a ver qué tal está. Y en primera instancia podemos ver ya un cartoncito aquí roto. Yo creo que en la paquetería se dañó. Vamos a quitar esto, que son como la cuestión de atención, tener cuidado con la consola, bla bla bla. Pero veamos, la consola en sí viene en su plastiquito. Vamos a abrirlo. Ay, ahí está. Ay, la consola sí está muy bonita. Está chiquita. Está casi del tamaño de la palma de la mano. Entonces está muy bien. Está como para que te la puedas meter en la mochila, llevártela, conectarla con tus amigos y perfecto, ¿eh? Sí está como muy portable. Me gusta, me gusta. Los botones, o sea, el estilo es totalmente como la nostalgia. La puedes ver y se ve muy bonita. O sea, todo... no, está muy padre. En la parte de atrás podemos ver su conexión a la luz, que viene siendo por micro USB, la salida HDMI y también conexiones por medio de audio y video. Tiene un switch en la cual podemos modificar si lo queremos ver en pantalla completa o en 4:3, que viene siendo la calidad como estándar de las televisiones antiguas. Entonces está muy bien. En la parte de abajo también tiene un switch que viene siendo PAL y NTSC, que viene siendo PAL si lo vas a jugar con versiones europeas, con juegos europeos. Recuerden que ya tienen una calidad de video diferente. Y NTC, que viene siendo la versión aquí en América y también las versiones japonesas. Entonces, muy importante saber en qué modalidad lo vas a poner. En la caja también viene su control, un control muy similar al original. Viene unas pequeñas hendiduras aquí atrás del control. Se siente cómodo, como que las pompitas que tiene acá atrás hace que sea un agarre más ergonómico. Las esquinas que vienen aquí abajo así en diagonal, no sé, se siente cómodo el control. Trae un cable lo bastante largo al parecer. Vamos a desenrollar el cable. Y sí es un cable. Ay, caray. Sí es un cable casi de 2 metros, un poquito más o menos. Ay, no, es un super cable. Me gustó el cable, me gustó la longitud del cable más bien. Entonces, se sienten bien los controles. Ahorita lo vamos a probar a ver qué tal. Vamos a dejar esto por acá. También nos viene un cable HDMI. Eso se agradece mucho, porque de repente en este tipo de consolas no lo incluyen. Pero ve, un cablecito HDMI, nada mal. Un cable RCA, entonces está padre por si lo quieres conectar todavía en una televisión CRT. Y tus conexiones de luz, que viene siendo nuestro cubito que da la potencia por medio de USB, y nuestro cable USB a micro USB. Trae instrucciones de manual y modalidades de uso, que pues todo esto pues ya es muy intuitivo. Viene, y habíamos visto, viene en inglés, francés y también en español. Pero pues no nos importa, vamos a pasar a conectar nuestra consola. Lo vamos a probar tanto en una pantalla HDMI y en una pantalla CRT al mismo tiempo, a ver si se puede. Tiene aquí las dos salidas, a ver si soporta las dos salidas. Pero bueno, vamos a conectarla y a ver qué tal se ve. Muy bien, ya tenemos conectada nuestra consola a una pantalla por medio de cable HDMI y al mismo tiempo la tenemos conectada a una televisión CRT por medio de cable compuesto. Entonces vamos a ver qué tal se ve. Lo vamos a probar con 3 tipos de cartuchos. El primero va a ser un cartucho original, en este caso va a ser el Mega Man 2.
También lo vamos a probar con un multicartuchos, de estos cartuchos modernos que traen en este caso 150 juegos en uno, a ver cómo sirve la consola. Y por último lo vamos a probar con un cartucho Family por medio del adaptador de la misma marca Hyper King, que puedes adaptar tus juegos de Family a una consola de Nintendo. Entonces vamos a conectar por primero nuestro cartucho de Mega Man. Muy bien, ya tenemos el juego de Mega Man conectado. Y listo, ya me está dando señal allá en la... ya, justo, como que se tardó en recibir la señal aquí en la pantalla de la televisión. Pero se ve bien, ¿eh? Sí se ven como que los colores, por ejemplo, aquí se ve más azul cuando realmente son los edificios morados. Como que esos colorcitos, a ver, el Mega Man sí se ve tal como es, azul. Hay una cierta diferencia de colores, pero creo que no es nada del otro mundo. Pero se ve bien la pantallita, ¿eh? Se ve bien la consola en ambas pantallas. Veamos su jugabilidad. Pues nada mal, ¿eh? Como que se juega bien. Hay una pequeña diferencia en cuestión de retraso. Por ejemplo, a ver, déjame eliminar. ¡Ay! Me caí. Les digo, hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, le voy a picar al botón de brincar. Y se fijan cómo brinca primero en la pantalla CRT. Entonces sí tiene como una diferencia de lag, de retraso. Pero no sé. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se puede jugar? Realmente yo estoy jugando viendo aquella pantalla. Se juega bien. Vamos a probarlo ahora con nuestro multicartuchos, a ver si lo lee la consola. Conectamos nuestro multicartuchos. Y listo. Ya, como que tarda en reaccionar siempre, como que primero agarra la señal analógica y vemos que este multicartuchos tiene pues 150 juegos. Vamos a probarlo. ¿Con qué lo podemos probar? Es más, vamos a probarlo con un Castlevania. A ver qué tal lo reproduce. Sí se ven diferencia de colores, de repente se ven muy vivos, pero ahora sí que tú decidirás. El color del cielo se ve muy azul cuando realmente es un poquito más oscuro. Los rojos los maneja un poquito más naranjas. Pero sí podemos ver. ¿Se fijan? Aquí casi no se percibe la diferencia del salto, del lag. Pero sí hay como poquito retraso cuando estás jugando. Pero se juega bien, ¿eh? Se juega bien, se ve bonito tanto en la pantalla como en el CRT. Me gusta cómo se juega, me gusta cómo se ve. Y pues vamos a probarlo ahora con nuestro cartucho de Family. Recordamos que para nuestro adaptador vamos a conectar y siempre con la etiqueta hacia atrás. ¡Listo! Acá se ve y acá como siempre, como que tarda en reaccionar en la pantalla. Pero pues con el adaptador de la misma marca Hyper King, al parecer... Híjole, aquí los colores se ven muy cambiados. Vean, este se ve como muy rosita, cuando realmente es color más carnita el personaje, nuestro Capulinita. Pero tenemos igual, como que el brinco, vamos a probarlo. Se fijan cómo brinca primero en la pantalla, digo en el monitor CRT, en nuestra televisión tradicional. Pues en conclusión, ¿a quién le recomiendo este tipo de consolas? Es una consola que ayuda mucho, por ejemplo, si vas a hacer transmisiones en vivo, ya sea en YouTube o en Twitch. Una consola que necesitas que saque HDMI, es una consola que te va a sacar del apuro de manera económica. Hay otras formas más caras, pero pues realmente por 600 pesos, 700 pesos es una consola que te puedes llevar a tu casa. Te incluye un control. Realmente el control es la ganancia de toda la consola como tal. Me gusta cómo está. También es una consola que te puedes llevar, digamos, como lo decía antes, que la agarras, la llevas en tu mochila para jugar con tus amigos. Oye, tengo cartuchos de Nintendo en mi casa, tráete la consola, vamos a conectarla en la pantalla. Entonces es como para una noche de fiesta con tus amigos, que te quieres llevar tu consola y recordar estos juegos. Pues vale la pena para ese tipo de público. Si ya vas a ser muy exigente, coleccionista o en cierto grado que quieres que tus juegos se vean a la perfección, pues mejor consíguete una televisión CRT y conecta tu consola original. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. ¿Ustedes qué piensan de esta consola? ¿La comprarían o no? ¿Para qué lo usarían? ¿Qué otras opciones les gustaría que probáramos esta consola? Les digo, es una consola bonita, es una consola como que fácil de conectar y es una consola que pues te resuelve el apuro de si nada más tienes televisiones pantalla plana en tu casa. Bueno,
Si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete al canal. Yo soy el Rafias y nos estamos viendo hasta la próxima. Nos vemos.